Y bueno, lo que yo ayer vi de la toma de protesta de la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues un evento, a diferencia de los medios tradicionales, ¿verdad?, que vieron otra cosa y ensalzaron la figura, ¿verdad?, o lo dijeron como un momento histórico. Yo lo único que vi ayer fue un enorme culto a la persona del saliente, de Andrés Manuel López Obrador, y de la entrante. No hay mucho que celebrar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, más que pues realmente que es una mujer, la agenda feminista que pudiera llegar a tener Claudia Sheinbaum, pero realmente yo difiero de la mayoría de los analistas y de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, vuelvo a repetir, como es en radio, algunos analistas de la prensa escrita, ¿verdad?, algunos comunicadores que le dan el beneficio de la duda. Yo no le puedo dar el beneficio de la duda a Claudia Sheinbaum por lo que escuché ayer y por lo que su antecesor le deja. Fue una alabanza al presidente que sale, no más presidencialismo. ¿Cuándo vamos a entender? Ningún medio tradicional lo dice. No necesitamos el culto a la persona, no necesitamos estar a los vaivenes de lo que los ánimos o las hormonas de una persona puede decidir estando en el poder. Me parece que México debe de transitar urgentemente a un sistema mucho más parlamentario, mucho más mixto, a un sistema en el que se hagan coaliciones en el gobierno y no solamente en las elecciones, es decir, gobiernos de coaliciones para que también la oposición pueda gobernar y tomar cartas en el asunto, en los destinos del país. Son 46 millones de votos que no estuvieron de acuerdo con este gobierno y que no serán tomados en cuenta y que será solamente una decisión totalmente omnímoda de la presidenta de la República. ¿Cómo creerte, Claudia Sheinbaum, que no vas a militar al país, verdad? Cuando el mando militar es militar, ¿verdad? Cuando los que operan la Guardia Nacional son militares. Dices que no mintamos, a eso se le llama militarización. Si tenemos un mando militar y si tenemos una policía en la cual las personas que ejercen la función policíaca son realmente policías, pues eso se llama militarización. No sé en tu rancho cómo le digan, ¿verdad? Pero aquí, en la mayoría del mundo civilizado, Claudia Sheinbaum, a eso se le llama militarización. No te damos el beneficio de la duda tampoco en cuestiones de salud, ¿verdad? No, definitivamente no, porque la situación es muy compleja en esa materia. No te damos el beneficio de la duda. Tendrás que gobernar demostrándonos que eres diferente. Y yo, la verdad, por lo que escuché ayer, realmente no lo creo. Más bien creo que es un continuismo del gobierno pasado y que serán gobernando o que seguirán gobernando exactamente los mismos de la misma forma, desafortunadamente. ¿Cómo creer que será un régimen democrático si pues tenemos un proceso de militarización en puerta? ¿Cómo creerte? ¿Cómo pensar que las cosas van a ser distintas si realmente quien estará teniendo unos poderes pues de más es el ejército? Y ya se ha demostrado a través de la historia de muchas naciones que si al ejército se le da demasiadas funciones, lo que termina sucediendo pues es un proceso terrible de militarización y de violación, sobre todo, de los derechos humanos. Dices que tu gobierno no reprime. Pues no, el gobierno no reprime porque ahora utiliza a los cárteles de la droga, al crimen organizado, para poder hacer esa represión en contra de opositores. Cuando veamos que tu gobierno, Claudia Sheinbaum, comienza a desmantelar a los cárteles de la droga y el crimen organizado, entonces ahora sí comenzaremos a pensar que sí eres distinta. Mientras tanto, para mí y para muchos, será solo un títere y un continuismo de lo que el gobierno pasado produjo. Tristemente así será. Yo no veo nada nuevo, yo no veo realmente un cambio en este país, ni una forma de gobernar. Yo veo tristemente un profundo culto a la persona y un profundo presidencialismo, que por cierto, nadie lo dice y nadie lo enmarca de los medios tradicionales y de los analistas políticos tradicionales. Todos se quedan callados.
y aplauden tristemente estos ritos que lo único que alzan es ensalzar la figura de un solo hombre o de una sola mujer en el poder político. Y esto me parece lamentable porque mina las instituciones y mina la vocación democrática y las libertades de cualquier pueblo, de cualquier nación. Me parecería que deberíamos de replantearnos los mexicanos por qué tenemos un día para el presidente, ¿verdad? Que es este día en el que se le encumbra. ¿Por qué tendríamos que estar destinados a vivir a través de los humores de una sola persona? Me parece que esto no puede seguir sucediendo. Ayer aquí sobre Reforma, una de las cosas que me llamaron la atención, pues es que no había transporte público, ni siquiera para los que trabajamos ayer, ni siquiera eso había. Ni siquiera había transporte público para poderse mover, porque era el día del presidente saliente y del presidente entrante. Y eso, pues desafortunadamente eso a mí no me parece que sea sano para ninguna democracia, ¿verdad? Me parece que al contrario, esto reduce nuestras capacidades para poder tener una nación más libre, más equitativa, más justa y sobre todo con más división de poderes. Así que, pues yo solamente vi eso, yo solo vi el ensalzamiento al culto a la persona de Claudia Sheinbaum y detestable y deleznable, ¿verdad? El culto y la honra a una sola persona que se va, el presidente saliente, me pareció horrible, lastimoso, ¿verdad? Insultante para nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Decir que el país no se está militarizando y ensalzar la figura de alguien que se va de esta forma, me parece que es no tener dignidad. Me parece detestable que podamos pensar que por una sola persona el país se transforma en bien o en mal, ¿verdad? Bueno, ahí está, ahí se las dejo para el análisis, ¿verdad? Y para que podamos de una u otra manera, pues vislumbrar lo que nos viene al país. Yo no soy halagüeño como otros analistas, yo no soy el que piensa que hay que darle beneficio de la duda. Yo más bien creo que esta situación pues no es la mejor para nuestro país y que tristemente terminaríamos siendo, pues como muchas repúblicas, ¿verdad? Una república disfrazada de democracia, pero realmente dominada por un solo grupo. Cuídense mucho. Adiós. Bye.